Bien, le invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Podamos, Señor, aprender algunos principios de vida, algunos principios eternos, Señor, para buscar tu voluntad y encajar en nuestro propósito. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, el tema que estaremos compartiendo hoy es remando hacia Jesús. Si usted ve, aquí tengo algunos remos, son para los que se portan mal, no se crea, así vamos a la playa al final, ¿verdad? Pero es sobre el tema que estaremos compartiendo hoy. Una ocasión, un hombre estaba caminando sobre una cascada, sobre un hilo o un mecate como todos lo conocemos, y hacia abajo, allá al fondo del precipicio, no había red, no había una tela por si él se llegaba a caer. Una gran cantidad de gente estaba allá abajo también observando lo que estaba sucediendo allá arriba. Pasaba de un lado y la gente aplaudía, y luego se devolvía del otro lado sobre el mecate caminando hacia allá, y la gente otra vez aplaudía. Luego, después de eso, agarra una carretilla y se viene con ella, él y la carretilla también, y la gente también empieza a aplaudir. Y algo interesante que él pregunta: ¿quién cree que puedo cruzar con esta carretilla? Y lo hacía, y así estaba. Pero algo interesante que al final les hace una pregunta: ahora, ¿cuántos creen que puedo llevar a una persona dentro de la carretilla al otro lado? Y todos: sí, podemos creerlo, amén. ¿Quién quiere hacerlo? Todos bajaron la mano. Yo creo que la fe es actuar, no solamente hablar o pensarlo, sino más bien actuar y demostrar su fe. Yo creo que en esta historia es bajarte del barco. Eso es lo que vamos a ver en esta historia. No había salvavidas, no había nada, pero él tomó ese paso de fe, viendo aquí en la vida de Pedro. Y yo creo que en esta historia Pedro se hundió debido a un acto de duda. Imagínense qué tan importante es la fe en la vida del cristiano, pero qué tan peligrosa es la duda en la vida del cristiano. Y en esta historia Jesús nos quiere enseñar sobre la necesidad de la fe y la confianza en Jesús a pesar de los problemas. Sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, ahí en su casita quiero que lo repita conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Había otra ocasión cuando Jesús entra en una ciudad y dice el texto que no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad o la falta de fe o de duda en ellos. Así que imagínense, yo creo que entre todo esto, si no hay fe, no hay milagros. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no vas a ir al cielo. Y si no hay fe, no vas a lograr lo imposible. Así que la fe es bien importante en la vida del cristiano. Cuando Jesús hizo un milagro de sanidad a un paralítico, también se lo hizo a un leproso, a un ciego de nacimiento, a la mujer del flujo de sangre, la resurrección de Lázaro, la resurrección también de la
de la hija de Jairo, el hombre de la mano seca y muchas personas más. Pero la condición primordial era la fe. ¿Pero en quién? En nuestro Señor Jesús. Y por eso termina la historia en este versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, después de que pasa todo, todos aquellos que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este es el punto clave aquí, verdaderamente eres hijo de Dios. La única persona sobre la tierra, sobre el mundo, que hace milagros es Jesús. Si hay alguien aparte de Jesús que hace un milagro, es el diablo. Pero tiene que tener el permiso de Dios, así lo dice Apocalipsis, nadie más. Si usted adora a alguien más que no sea Jesús, vuelva hacia Jesús. Sea lo que sea que usted esté adorando y que no sea Jesús, tiene que volverse a Él. Ponga su fe, como quien dice, su confianza en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque la fe se convierte en puentes sobre las tormentas o problemas. Y si nosotros tenemos fe en Jesús, tal vez nosotros como seres humanos no caminaremos sobre las aguas, pero sí servimos a un Dios que camina sobre las aguas. Y eso es lo bonito de esta historia. Así que sobre todo, y no solamente sobre el agua, Él también puede caminar sobre nuestras deudas, puede caminar sobre nuestras dudas, puede caminar sobre nuestros problemas con la familia, sobre nuestro problema con las finanzas, nuestros problemas con el trabajo o con cualquier otra cosa. Ahora, si Jesús tiene el control sobre la naturaleza, ¿cree usted que no tenga el poder o el control sobre nuestras vidas? ¿Sobre nuestros problemas? ¿Sobre nuestras necesidades? Creo que sí. Todo mundo, a lo que vemos, cuando lee esta historia, lo que más resalta siempre, Pedro se hundió, Pedro dudó, Pedro no tuvo fe. Pero fíjese, los 11 o los demás que estaban ahí en la barca también, no se atrevieron a bajarse de la barca. Y fíjese, y no hablamos negativamente de ellos. Pero de Pedro sí, oiga, fue lo que hizo el mejor. Fue el que tuvo el valor de bajarse. Fue el que dijo, voy a tener fe y te voy a obedecer, Señor. Y los 11 arriba tranquilos, y no hablamos mal de ellos, pero hablamos mal del que sí hizo algo. Así que la gente siempre, tú quieres hacer algo, siempre te va a criticar, te va a querer dar para abajo y no sé qué, no les hagas caso. Como dice el don Ramón, no chusma, no te juntes con ellos, ¿verdad? Júntate con los que el Señor te ha puesto en tu vida para bendecir tu vida. Por lo que muchos no ven aquí en esta historia es que Pedro, aunque se hundió, o sea, se fue sumergiendo en el agua, ¿cuál era su propósito? Era acercarse a Jesús. Estaba sacrificando su vida por acercarse a Jesús, nunca alejarse de Jesús. Y en realidad, en medio de esa tormenta, la persona que estaba más cerca de Jesús era Pedro. Los demás estaban más lejos. ¿Quién sabe a cuánta distancia? No lo sabemos. Y fíjese, Jesús le hace un llamado en versículo 29 a Pedro y dice, y él dijo, ven. Fíjese nomás, Jesús siempre nos está haciendo un llamado. No, es que Dios no me habla a mí y Dios no me pide que haga esto o que sirva aquí o lo otro. No, Jesús siempre está haciendo un llamado. Que nos hagamos oído sordo, esa es otra historia. Pero Jesús siempre está haciendo un llamado a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pandemias. Él ha dicho, venid a mí todos. Y dice otro texto, venid y ved. También otro texto dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí para que tengáis vida. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y al final también dice, venid benditos de mi Padre. Él siempre está haciendo la invitación, siempre nos está haciendo, hey, quiero que te acerques a mí, ven a mí. Así que vayamos a Él. Y nos conviene, ¿sabe por qué? El texto dice en Mateo 11:28, venid a mí todos. Así que Él no discrimina a nadie. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que anote esto que le voy a decir. Es mejor nadar en el mar
hacia la dirección correcta que remar en barco hacia la dirección equivocada. Aquí tenemos, no es una barca, pero tenemos una canoa. Gracias a Sandra, creo que me la regaló. No se crea. Fíjese, usted decide, esta barca puede ir para allá o puede venir para acá en el mar. En el mar usted no va a ver stop sign, usted va en contra, no, a donde quiera. Creo que en un sentido así es la voluntad de Dios. Yo me subo al barco, Señor, tú dime para dónde le doy, y donde quieras que me abaje, yo me abajo, Señor. Pero ¿tienes la fe necesaria para bajarte? De decir, aquí, Señor, yo te obedezco. Pero mira, Señor, la tormenta, mira las lluvias, mira las olas. No traemos salvavidas. Entonces yo creo que es mejor nadar en el mar hacia la dirección correcta que remar en barco hacia la dirección equivocada. ¿Hacia dónde estás remando? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás corriendo? Y esta historia nos enseña que no importa cuán fea sea la tempestad, confíe, obedezca a Jesús y al final todo le va a salir bien. Pero a veces no lo vemos de esa manera. Todos condenamos a Pedro, que se hundió, pero Pedro fue el único que se bajó. Eso es fe, eso es confianza en Jesús. Y yo creo que cuántos cristianos se han confiado en sí mismos, en sus propias fuerzas. Los 11 confiaron en ellos, porque Jesús dijo, ven, ¿verdad? Pero fíjense, los demás ahí se quedaron. Tal vez confiaron en su fuerza, en su sabiduría, y al final podemos terminar lejos de Dios y metidos en serios problemas. ¿Qué está dispuesto a arriesgar usted por acercarse a Jesús? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por arriesgarte tu vida por acercarte a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar el Facebook a las 10 de la noche en vez de las 2 de la mañana para descansar, estar con todas las ganas y ir a la casa de Dios o preparar mi familia y ver el servicio virtual? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Si no puedes hacer eso, ¿crees que te puedes bajar de un barco y acercarte a Jesús? Imagínate, ¿estás dispuesto a dejar tus excusas para servir a Jesús? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar ese novio o esa novia que no es cristiana para buscarte una que sí es cristiana por Jesús? Ya que cuando como que lo aplicamos a la vida personal como, porque a veces decimos, si yo hubiera sido, yo me hubiera bajado, hasta hubiera corrido para Jesús. A ver, hazlo ahorita, hazlo. ¿Estás dispuesto a dejar el baile o el vicio por acercarte a Jesús? Como, ¿qué no, chiquito? ¿Estás dispuesto a dejar el chisme por Jesús? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar la fornicación por Jesús, sobre todo para la pureza? ¿Estás dispuesto a dejar la música mundana por la música cristiana? Sí, yo me puedo bajar del barco, no sé por qué Pedro ahí dudó y que yo no hubiera hecho eso. A ver, hazlo ahorita, ahí está la prueba y Dios te la está poniendo. ¿Vas a tomar ese paso de fe o no? Entonces la barca era un lugar seguro para Pedro y la pregunta es, ¿cuál es tu lugar de confort? ¿Cuál es tu lugar de seguridad? Pues mi trabajo, pastor. Pues yo estoy yendo a la escuela, o mi casa, mi familia, mis amigos. Está bien, pero ¿son tu prioridad? Tal vez Dios esté permitiendo la pandemia para despegarnos, creo, un poco de lo material. No sé si usted notó, antes de que pasara todo esto, estoy hablando a la iglesia, antes de que pasara todo esto, en un sentido, estaban muy enfocados en lo material. No, ahora no voy a ir a la iglesia porque voy a hacer esto. No, ahora no tengo ganas de ir a la iglesia por esto. Es que me hablaron para esto y mejor, como que la iglesia y Dios no era una prioridad. Tenías tu propia agenda para otras cosas. Entonces no quieres, dice Dios. Ok, ¿para qué estoy yo batallando? Cierra las iglesias. El que quiera bien escucharlo y el que no quiera, Dios le bendiga. ¿Verdad? Así que yo creo que entre todo esto valoremos, sí, muchas cosas materiales, ahora quiero que valores las eternales. Si Jesús te llama a servirle tal vez como pastor, misionero, diácono, evangelista, músico o un puesto dentro de la iglesia, ¿te bajarás del barco? No, es que... Y una excusa siempre, ¿no? ¿Tomarás ese paso de fe? ¿Tendrás el valor necesario para dejar aquello que no le agrada a Dios?
¿Verdad que no es sencillo ahora? Como mira, Pedrito se bajó y tanto que lo criticamos y lo juzgamos y lo condenamos, que Pedro y que no sé qué. A ver, ándale chiquito, éntrale tú. Así que Pedro se bajó del barco y aunque se hundió, era para acercarse a Jesús. Acercarte a Jesús no va a ser nada sencillo. No sé si usted ha notado que qué fácil es alejarte de la presencia de Dios. Oiga, pero qué difícil es acercarse a la presencia de Dios. Como, ay, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, estoy muy cansado. Ay, después lo hago. ¿Ha notado usted eso? Es bien difícil acercarse a la presencia de Dios, pero qué fácil es alejarse de la presencia de Dios. Tal vez por obedecer a Jesús, en un sentido no te vaya a ir muy bien, pero vas a estar agradando a Dios. Eso es lo importante entre todo esto. Tal vez la gente se burle de ti, o tal vez a consecuencia de seguir a Jesús tengas que dejar ciertas prácticas y no vas a ganar ya mucho dinero como lo hacías antes, pero ¿sabes qué? Vas a estar en paz con Dios y vas a agradar a Dios. ¿Cuántas personas no se han hundido? No en el agua, sino en el pecado. Y no por acercarse a Jesús, sino por acercarse a la novia, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se han hundido, no en el agua, sino en el trabajo? No por acercarse a Jesús, sino, es que quiero ganar más dinero y pues también los domingos. ¿Y Dios qué? Bien, gracias. ¿Cuántas personas no se han hundido en el agua, sino en el vicio? No por acercarse a Jesús, sino ¿por qué? Porque se acercaron a malas amistades. ¿Cuántas personas no se han hundido, no en el agua, sino en el mundo? No por acercarse a Jesús, sino por acercarse a prácticas o lugares incorrectos. Y hoy en el 2020 Jesús nos está haciendo un llamado de salir de esa barca, de ese estilo de vida, de esa práctica, de esas actitudes, de esas cosas que no le agradan a Dios. Órale, éntrale. A ver, ¿va a ser fácil o no bajarte de esa barca? Así que yo creo que una persona que puede resucitar y que puede caminar sobre el agua, es para ponerle atención, ¿no cree usted? Es para ponerle atención. Nadie lo ha hecho en toda la historia de la humanidad, solamente Jesús. Y ese Dios del cual tú crees que no es Jesús, ¿caminó sobre el agua? Ah, es que yo creo en esto, yo creo en aquello y creo en lo otro. ¿Caminó sobre el agua o no? No hay historia de nadie, solamente Jesús. Él es el mero mero. Es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quiere usted hoy en esta tarde salir del barco y caminar sobre el agua? ¿Quisiera o no? Pues vamos a la isla del Padre, pastor. No, no estoy hablando literalmente. Tome ese paso de fe. ¿Quieres encajar en el llamado y el propósito de Dios? Tienes que dejar la barca. Y es el llamado que Dios nos da aquí. Esta barca representa todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué te está impidiendo acercarte a Jesús? ¿Será la barca o será una tormenta? ¿Será la lluvia? ¿Será la duda? No lo sabemos. Y escuche, tú nunca verás un mar rojo partirse si te vuelves a Egipto. Tú nunca verás maná caer del cielo. No, acá en Egipto está mejor, fíjate las cebollas y los tomates que hay acá, dice el pueblo. Tú nunca verás la tierra prometida si no cruzas el río Jordán. Tú nunca verás esa mesa preparada, como dice el Señor, y esa copa que rebosa si no pasas ese valle. Y también yo creo que entre todo esto, tú nunca caminarás sobre las aguas si te quedas en el barco. Yo me puse a pensar en esto de Moisés y Egipto y todo ello y el desierto. Si Moisés no se hubiera salido de Egipto siendo el tipo de persona que él era, yo creo que tal vez lo hubieran convertido en momia. Oye, vamos a Egipto, ahí está la momia de Moisés, vamos a conocerlo. O a lo mejor entre una pirámide, en la mera punta, a lo mejor habían puesto una estatua de Moisés allá. Pero él decidió, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a obedecer la voz de Dios. Y decidió obedecer a Dios que hacer historia en Egipto, Moisés.
Así que primero tienes que obedecer el llamado de Jesús. Es lo que vemos en esta historia. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pues, ¿sabe qué horas eran? Fíjese el versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana, lo que vemos aquí, miren nomás, pero dice que era la cuarta vigilia, era en la madrugada. Donde todos están dormidos y roncando. Imagínense los discípulos diciéndole a Jesús, Jesús, es muy de mañana, estoy cansado. Un día anterior estaban repartiéndole pan, donde Dios multiplica los peces y el pan. Estaban cansados con tanta gente y ministrarles. Pero no, ellos dijeron, vamos a hacerlo, Señor. A ellos no les importó, decidieron obedecer a Jesús. Ellos supieron que era hora de obedecer a Jesús. Y yo creo que si tú quieres encajar en tu llamado, la obediencia es bien importante. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. No, pastor, es muy difícil esta situación, muy difícil todos estos problemas. Yo mejor voy a cuitear, como decimos, ¿verdad? Voy a renunciar. No, renuncia mejor a ser flojo, renuncia a dejar de poner excusas, renuncia a ser desobediente, a ser mundano, a ser carnal, indiferente. Renuncia a todo eso. ¿No es así? En eso de las, ¿cómo se llaman las protestas? Ah, sí, vamos a protestar con esto y vamos a protestar contra ello. También salgan a protestar contra el vicio. Salgan a protestar contra el aborto, a protestar contra las mentiras, con el chisme, con el robo y la delincuencia. Ah, pero el demás más en sí, pues me conviene, ¿verdad? Así que no se rinda, no se dé por vencido, no renuncie y no deje el camino, no lo abandone, sigan adelante. La vida cristiana no es sencilla. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos. Si Dios nos está diciendo eso, ¿qué significa? Somos humanos, nos vamos a cansar, pero Él nos reta, te anima, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y dice, porque a su tiempo, es el tiempo de Dios, a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Entonces el cristiano se puede cansar y aparte también a lo que vemos, podemos desmayar. Por eso Pablo nos reta aquí, no se cansen, gentes, no desmayen, sigan adelante, aguanta, persiste, permanece, porque cosas mejores vienen. Jesús está buscando marineros comprometidos, marineros obedientes, marineros valientes, que a pesar del tiempo, a pesar de los problemas, la pandemia y todo, sean obedientes a Dios. Eso es lo que Él busca. Caminar sobre las aguas, llegar al éxito, a ese plan que Dios tiene, no va a ser sencillo. No es nada fácil quedándote en la barca, o quedándote en la cama, o poniendo excusas, o andando en la carne, andando con ciertas personas que no te van a llevar al propósito de tu vida. Se logra cuando honramos a Dios, cuando seguimos a Dios y sobre todo le obedecemos a pesar de las olas, a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta y lo profundo del mar. Vamos a darle. Escuche, no podemos controlar la dirección del viento, pero lo que sí podemos controlar es, pues vamos a ajustar la vela y vamos a usar el viento para algo bueno, ¿verdad que sí? Así que yo creo que entre todo esto, ¿para qué? Vamos a llegar a un puerto seguro. Jesús les dijo, mira, quiero que vayan, vamos a tal lugar, a tal ribera. Ellos ajustaron su vela conforme a ese lugar, o sea, tu llamado o tu propósito. Y yo creo que esa vela es la palabra de Dios. A través de ella Dios te va a hablar, haz esto, no hagas esto, mira, si hace esto, no hagas aquello. La palabra es la palabra de Dios y Dios nos va a hablar a través de ella. Tú no vas a conocer el llamado y el plan de Dios y el propósito de Dios en tu vida si no hablas con Dios. El propósito de cualquier persona, ¿sabe dónde está? Se encuentra en Dios, pero si no tienes una relación con Dios, nunca encontrarás tu propósito. Tienes que buscarlo a Él. Si usted recuerda, Dios llamó a Jonás a predicar y a Nínive, pero Jonás en vez de ir a Nínive se va a Tarsis. No, está mejor para acá, yo no le voy a ir a predicar, esas personas son muy malas, son muy rebeldes. Y él no quiso. Pero lo interesante, no quieres ir. Así Dios también. Dios nunca nos va a llamar a ir a predicarle a gente santa,
¿Cómo eras tú? ¿Cómo era yo cuando no éramos cristianos? ¿No éramos muy buenas fichitas que digamos? Se supone que para eso es el evangelio. Y tal vez, como a Jonás, bueno, Jonás se lo tragó el pez, ¿verdad? Pero a nosotros tal vez no nos trague un gran pez, pero a lo mejor sí nos puede tragar una gran pandemia. Nos puede tragar tal vez un gran problema. Nos puede tragar tal vez una gran enfermedad o un gran problema en sí, una gran desilusión. Tú decides, ¿qué vas o no vas? No, bueno, ahí te va este gran, ¿verdad? Así que ¿estás dispuesto a bajarte del barco, Jimmy? ¿Estás dispuesto a bajarte del barco, hermano Pepe, hermana Cindy, Manuel, Eric, Eri? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Porque podemos ahí sentirnos seguros bajo un paraguas, pero un paraguas de desánimo, un paraguas de excusa, ¿verdad? Y no, es que esto y mira lo otro. Jesús quiere marineros sinceros, marineros comprometidos, fieles y obedientes. Fíjese lo interesante en esto, que en vez de aventar el ancla, o sea, Pedro, se aventó él. ¡Vámonos! Era un intrépido en un sentido valiente y dale, vámonos. Ese era el tipo de hombre. Pero ¿sabe qué? Llegó a esa ancla que es Jesucristo, que Él da firmeza, que Él da seguridad, que da estabilidad y que da confianza. Este es el bueno, vámonos, esa roca firme, ¿verdad que sí? Así que escuche, tristemente muchos van engañados hacia el infierno en un crucero sin Cristo, pero pocos van felices en una balsa, pero con Cristo, pero hacia el cielo, ¿verdad que sí? ¿De qué te sirve en un gran crucero? Pero al final te vas a ir al infierno, ¿de qué te sirve? Pero aunque sea en una balsita, aunque sea en un pedazo de palo, como aquel Jack, el de Titanic, pero sabes que voy al cielo de perdido. Pues qué bendición, pero amando a Dios, sirviendo a Dios, y voy a tener paz en mi corazón. Así que no te preocupes si no caminas sobre las aguas, con que camines con fe, con que camines con confianza, con que camines dentro de la voluntad de Dios, con que camines dentro de la obediencia de Dios. Eso es más que suficiente y con eso tienes para agradar a Dios. No trates de agradar al mundo. Así que yo creo que entre todo esto, Pedro se hundió y nos olvidamos que Jesús caminó sobre las aguas. Siempre nos enfocamos en Pedro, pero nos olvidamos del mejor retrato aquí, Jesucristo. Él sí caminó, Jesús no se hundió, al contrario, hasta levantó a Pedro de las aguas y nunca nos enfocamos en eso. Oh, mira, Jesús caminó sobre las aguas, no se hundió, wow, es Dios. Si Él puede hacer eso, lo puede hacer conmigo también, pero nos enfocamos en lo malo siempre. Es que se hundió, es que esto y que no sé qué, y el agua y que la tormenta y que la duda, y nos olvidamos de lo mejor. Jesús nos enseña esto para que no confiemos en el hombre, sino en Jesús. ¿Y sabe qué principios aprendí yo aquí en la vida de Pedro? En primer lugar, que las tormentas no controlan tu destino, sino Jesús. También aprendí en esto que no importa el tamaño de la tormenta, Jesús es más grande, señores. También que aunque te hundas en tu problema, en cualquier momento Jesús va a estrechar su mano para levantarnos. También aprendí que lo que nos hace avanzar hacia Jesús no son, como quien dice, unos remos, sino los remos de la fe. ¿Y sabe dónde nace esa fe? A través del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu Santo, pero si no tenemos esa conexión, tal vez sea la razón de por qué siempre andamos en duda, andamos lejos, ¿verdad que sí? Así que no vayas en barco hacia el mundo, sino, aunque sea, pero nadando, pero hacia Jesús. Sí, un buen barco y un buen, todo, ¿verdad? Un crucero, pero vas al infierno. Pero aunque sea algo chiquito, pero feliz al cielo. Así que es más importante que estar, escuche esto, que es más importante estar fuera del barco con Jesús que dentro del barco sin Jesús. Aquellos, Pedro, y ahí tal vez le estaban gritando, pero mire, Pedro iba camino hacia Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En la barca o en el mar? Estaba en el mar. Estaba más seguro Pedro que los que estaban en la barca. Qué interesante es eso. Y recuerde también que Jesús debe de ser el capitán de tu barco, si no te vas a hundir. Tal vez no en el agua, pero sí en el infierno, ¿verdad?
y que es mejor nadar en el mar hacia la dirección correcta que remar en barco hacia la dirección equivocada. O vas hacia Dios o vas hacia el diablo, o vas hacia el cielo o vas hacia el infierno. Tú decides. Hoy en el 2020 Jesús está buscando Pedros que vayan hacia Él, que caminen hacia Él, que vayan hundiéndose y ahí queriendo nada, no le hace, pero vete hacia Jesús. Eso es lo que Jesús está buscando, y no hacia el mundo, sino hacia Jesús. Y esto nos enseña que acercarte y caminar hacia Jesús no va a ser sencillo, no va a ser sencillo. Por eso el camino hacia la vida eterna, dice la palabra, que es no ancho, sino es angostito. Dice que es bien estrecho. ¿Por qué? Porque Él sabe que poquitos son los que transitan por ahí. No cualquiera quiere decir, yo no me avergüenzo. No cualquiera quiere decir, yo sí voy a orar. No cualquiera quiere decir, yo sí voy a leer la Biblia. No cualquiera dice, yo sí voy a ir a la iglesia. Yo sí voy a dar un buen testimonio. Yo sí voy a servir a Dios. Son poquitos. Por eso en la vida cristiana son poquitos los que siguen a Jesús. Es angosto y es estrecho ese camino. Y el que quiera dice, tome su cruz y sígame. Son poquitos los que llevan la cruz. Primero, tienes que obedecer el llamado de Jesús. Segundo, tienes que confiar en Jesús a pesar de las olas. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Ve usted? El mundo siempre le va a dar la contra. Sus propios amigos, familia, siempre van a querer darle la contra, y si usted quiere acercarse a Jesús. Así que, ¿quién tiene problemas o en una enfermedad hoy? Creo que todos. ¿Quién tiene amigos o amigas que se burlan de su fe? Creo que todos. ¿Quiénes hay personas que le dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Creo que todos los tenemos, de una o de otra manera. ¿Y quién siente que el viento es contrario? ¿Quién siente que las olas están pegándole ahí a tu barca? Tal vez con problemas o otras situaciones. Así que cambia tu pánico en oración, cambia tu preocupación en adoración y cambia tu temor en fe. Amén. Él quiere que confiemos a pesar de la tormenta, a pesar del problema, a pesar de la pandemia. Jesús quiere que confiemos en Él. ¿Estás confiando en Él? ¿Eres capaz de bajarte del barco y caminar hacia Él sin importar todo lo que está sucediendo? Así que aunque usted no vea la luz del sol, Él quiere que confiemos en Él. Sí, había mucha agua, estaba lloviendo, había mucho viento, había olas que no era necesario y muy peligroso bajarse, pero Él se bajó. Pero aparte también estaba oscuro. Y quiero decirle esto, no dudes en las tinieblas lo que Dios te ha mostrado en la luz. No dudes en las tinieblas lo que Dios te ha mostrado en la luz. Dios siempre nos ha dado muchas promesas y confiamos en ellos cuando todo está bien, pero ya se llegan los días malos y ¿qué decimos? No, pues ¿qué pasó? ¿Por qué Dios y esto? Nos olvidamos, ¿verdad que sí? Así somos como humanos. Pero Él quiere que confiemos en Él, y lo que hará la diferencia en una tormenta no es la confianza en el timón, sino más bien en ¿qué? ¿En la vela? No, pues en la vela, pastor, tampoco en un sentido, sino más bien en el capitán del barco. Y ese capitán debe de ser Jesús. Yo tengo un barco que va por alta mar. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos que cantábamos ese canto. Y Jesús es el capitán. Pero Jesús dijo en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si Él ha vencido al mundo, puede vencer cualquier cosa. Por muy grande que sea nuestra situación, para Dios no es nada. Él es un Dios omnipotente que todo lo puede. Una necesidad financiera, necesidad de enfermedad, una necesidad con problema con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, un asunto legal, sea lo que sea, Él tiene el poder de resolverlo. Los problemas son inevitables. Siempre van a estar ahí, habrá tormentas, habrá lluvias, pero no dude, Jesucristo, así como con Pedro, va a llegar, y aunque tú pienses, es un fantasma, aunque pienses eso y como que estás asustado, pero Él va a llegar tarde o temprano. Los discípulos tal vez dijeron, si Jesús fue el que nos dijo que nos viniéramos por el mar, si Él sabía que iba a llover, ¿por qué no nos dijo, váyanse por la ribera mejor caminando y me esperan?
No, pero les digo que fueran en barco. ¿Por qué nos pasa esto? Y una pregunta que uno pudiera decir, aún con lo que está pasando hoy en estos días, le vino esta tormenta a los discípulos, de seguro porque estaban en pecado. Esa pandemia que está viniendo, de aseguro es por el pecado de la iglesia. ¿Pudiera ser? Tal vez sí. Pero ¿sabe qué? Esto nos enseña que algunas experiencias dolorosas no vienen siempre porque estamos en desobediencia o porque estamos en pecado. Yo creo que una de las muchas razones es para que confiemos más en Él. Es como, aquí estoy, pon atención, porque andamos allá en otras cosas. A veces son para llamarnos la atención. Como aquí estoy yo, voltea, pon atención, fíjate, ¿verdad? Así que, pastor, yo creo que la pandemia y las enfermedades son un castigo de Dios. Y bien afirmativo que a veces lo decimos y hasta yo lo puedo decir tal vez con todo lo que está pasando. Si es así, ¿por qué Jesús curó a algunos enfermos? Es que era un castigo, entonces lo quitó. Pudiera ser. Pero ¿por qué entonces sanó a aquellos que estaban enfermos? Yo creo que Dios nunca va, por ejemplo, a matar imagínese un avión y que ese avión va y se estrella. Dios, a ese piloto, Dios lo castigó. Oye, pero Dios no va a matar a un piloto para castigarlo, pero llevarse un montón de inocentes a veces. En ocasiones pasa eso, pero ¿sabe qué? Hoy en estos días, Satanás se le ha dado un cierto permiso, sobre todo en la gran tribulación, de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, lea el libro de Job. En el libro de Job vemos que el diablo hasta hizo crear cierto viento y hasta ciertas cosas que mataron a los hijos de Job. Lea la historia y se da cuenta que hay cosas que a veces el diablo provoca y muchas veces, ¿por qué Dios? Aunque Dios las permite, si Él quiere detener, las puede detener, pero muchas veces lo permite es para, pon atención, aquí estoy. Siempre sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Aunque sea algo malo que te vino por causa del diablo, por causa de negligencia de los gobiernos o por negligencia de las naciones, lo que sea, como quiera un Dios lo permite y Él lo torna para bien siempre, sea lo que sea. Yo creo que hace unos años, por ejemplo, si pensamos en esto, cuando se hundió Luisiana, creo que fue por el huracán Katrina, uno de los pastores en esos lugares, él dijo, sí, a todos se les hundieron sus casas y sobre todo a los homosexuales se les hundió porque es un castigo de Dios. Pasaron 3 días y se le hundió también su casa. ¿Me entiende? A todos nos llueve, todos tenemos problemas. Y en parte tú vas a saber cuando es un castigo de Dios o un llamado de Dios, no va a haber duda en ti cuando viene de Dios. Tenlo por seguro, eso te lo aseguro. Yo creo que más Dios quiere sobre todo que pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada en Él, no en lo que nos rodea. Así que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, oye Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego de seguro? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Fíjese ahí en Juan capítulo 9. Con tanto mar y yo con sed. Juan capítulo 9. Versículo 3 dice, respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, eso malo que te ha venido, puede ser por pecado, sí o no, no lo sabemos. Por castigo de Dios, sí o no, no lo sabemos. Pero ¿qué dice Dios? Yo voy a usar eso para manifestarme en tu vida. Voy a manifestar mis obras en tu vida de esa manera. ¿Y sabe qué? Entre todo esto que ha pasado, ¿sabe qué ha pasado? Muchas personas se han buscado una relación más íntima entre ellos como familia, aparte también han buscado más de Dios, han leído más la Biblia ahora que tienen más tiempo y ahora tienen más tiempo de escuchar palabra de Dios también. Entonces a veces Dios usa para bien y mucha gente ha aceptado a Cristo, ha creído en el Señor y ha servido ahora más a Dios. Así que la misericordia de Dios siempre ha sido mucho más grande que su ira. Recuerde eso. Tal vez digas, pero pastor, no nos conviene entonces servir al Señor si nos van a venir muchas pruebas, entonces no me conviene. Pero ¿sabe qué? Con Dios o sin Dios vamos a tener problemas. Con o sin Dios vamos a tener problemas, pero escuche esto. Duelen mucho más las tempestades o problemas a consecuencia del pecado por andar en la carne,
que las tempestades de la obediencia por andar en el Espíritu. Duele más cuando andamos en la carne que cuando andamos obedientes. Sepa eso. Y cuando obedeces al Señor, tú vas a tener paz en tu corazón, a pesar del problema. Así que vendrán dificultades en el camino del Señor, pero recuerda esto: los buenos marineros no se forman en aguas tranquilas, se forman en aguas turbulentas. Es en la prueba donde hacen el backbone que le dicen, se hacen fuertes. Amén. Así que hay que nadar en la voluntad de Dios, hay que nadar en la palabra de Dios, hay que nadar en la oración y nadar sobre todo hacia Jesús, porque tiene nuevos mares o nuevos puertos tal vez para nosotros encallar y lograr nuestro llamado y nuestro propósito. Así que versículo 28 dice, nos dice el pasaje de Pedro, que le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, déjate venir. Así que esta historia no es solo para impulsar a las personas, sí, voy a tomar riesgos y peligrosos. No está hablando de eso. Simplemente lo que el Señor está diciendo aquí: quiero que me obedezcas. ¿Eres capaz de tomar ese paso de fe? No te dejes llevar por impulsos, déjate llevar por convicciones. Y es a través de la palabra donde vamos a aprender ello. Y el propósito final de esta historia de Jesús es mostrar que Él era Dios. Y es lo que dice el versículo 52, porque en un sentido, si usted recuerda, en Marcos 6:52 dice que no habían entendido aún lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y a veces las pruebas, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Ablanda el corazón. Cuando un corazón está dolido, está lastimado por las pruebas, ¿sabe qué hace Dios? A veces Dios viene y lo suaviza para que esté más abierto para la palabra, para que esté más abierto a acercarse más a Dios. Eso es lo que hacen las pruebas: quitan esa cáscara de dureza, esa cáscara de duda, esa cáscara de incredulidad, y Dios la quiebra y la suaviza y dice: y yo pondré un corazón de carne en ti, porque a veces estamos endurecidos por tanta cosa que hemos pasado en el mundo. Y dice el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. La conciencia aparte, ¿verdad? Pero también vemos ahí, y dieron voces de miedo. Tal vez estaban ahí agarrando del brazo y con el remo así, aquí con el cuello: no, Pedro, no te voy a dejar ir y no te vas a bajar. Mira, te vas a hundir, te vas a ahogar. ¿Qué le voy a decir a tu familia? ¿Qué le voy a decir a Andrés? No, ahí andaba Andrés con ellos, ¿verdad? Pero mira, el viento es muy fuerte, mira la corriente, puede haber un tiburón, puede haber, ¿cómo se llama? Pirañas. Aparte, no sabemos nosotros CPR, no está el lifeguard aquí, no está el Coast Guard para que venga a rescatar, ni el 911. Bueno, quién sabe si le dirían, ¿verdad? Pero yo creo que así como ellos, va a haber personas en nuestra vida cristiana cuando yo quiero dar ese paso de fe por Dios, quiero obedecerlo, quiero servirlo, quiero darle. ¿Sabe qué? Las personas que menos esperamos serán las primeras en que o hacernos entrar en razón. Mira, no lo hagas, mira, por esto, mira, es que no te conviene por esto, y la gente va a querer desanimarle a servir a Dios, pero no le haga caso. Obedezca al Señor. ¿Usted se acuerda cuando Jesús dijo: voy a morir y voy a dar mi vida por el mundo? ¿Y qué hace Pedro? Ven para acá, Señor, como según él muy sabio, déjate un consejo, ven para acá. Mira, Señor, tú no debes de hacer esto. ¿Sabe qué le responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Según tú, ¿verdad? Así que tenga cuidado, porque el diablo no quiere que tú busques a Jesús ni le sirvas. Así que tal vez usted le conozca y sepa quién sea, pero el pitcher o el lanzador Sam Conrad, no sé cómo se diga su nombre, de los Giants. ¿Sabe qué es lo interesante que salió en la televisión? Él se rehusó a arrodillarse ante el BLM, Black Lives Matter, hace unos días. Pero ¿sabe qué? Yo le felicito por su valor, le felicito por esa decisión que él tomó, pero sobre todo convicción, señores. Estoy seguro que muchos lo criticaron, lo condenaron: ¿y por qué no lo hizo? Si es para esto y que no sé qué, que digan lo que quieran. Pero como dijo Trump y como lo dijo él mismo, Sam, nosotros solo nos arrodillamos ante Dios. Y esa es la realidad. Le guste a quien no le guste, estamos para agradar a Dios, no agradar a la gente. Y sepa también y tenga mucho cuidado con ese BLM.
Es marxismo en un sentido, va en contra de los valores cristianos, va en contra de los fundamentos de nuestra nación y va en contra de los principios morales familiares que Dios nos ha dado. Vea todo lo que están haciendo. Mira, mi hijo, póngase para acá, mi hijo, venga para acá, mire la televisión, ve usted esos riots, ve esas protestas, mira, las BLM, mire, por favor, no, mi hijo, págala, cámbiale de canal mejor, estar viendo esas payasadas. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla ante mí se doblará, dice el Señor, ante Él, no ante nadie más. Así que ese es el tipo de fe que Dios busca, gente que quiera agradar a Dios, no a la gente. Así que yo creo que hay que ser obedientes. Lo último aquí, tienes que accionar en Jesús a pesar de los vientos. Y dice que andaba por las aguas para ir a Jesús. Se suponía que pues me voy a hundir aquí a lo que vemos, pero al final sí, se hundió. Cuando tu mirada está puesta en Jesús no te vas a hundir, pero si pones tu mirada y la alejas de Jesús, aquí esta historia para eso lo pone Jesús, que es una historia literal, sí, mira, quitó su mirada de Jesús por los vientos, que las olas y el agua, pero lo mismo pasa con nosotros hoy en día también en esto. ¿Ves? Quitamos la mirada de Jesús. ¿Por qué? No, es que estoy muy ocupado con esto. No, es que estoy viendo televisión. No, es que voy a ir con el compadre. No, es que voy a ir a trabajar. Y le damos tanto tiempo a otras cosas que quitamos la mirada de Jesús. Es lo mismo. Tal vez no en un mar, pero sí en tu trabajo, o en la escuela, en la oficina, en tu familia, o donde quiera. Es lo mismo también. Así que yo creo que entre todo esto hay un principio. Jesús... O sea, más bien cuando Jesús tiene un llamado para tu vida, aún en medio del peligro, yo creo que te hará llegar a salvo a tu destino, siempre y cuando tú pongas tu mirada en Él, a pesar de la situación. Y dice el texto, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, versículo 30, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, una de las oraciones más pequeñas, Señor, sálvame. Y al instante dice la palabra que Jesús, extendiendo la mano, dice, asió de él. No solamente extendió la mano, sino que dice, asió de él. ¿Sabe qué significa eso? Se lo agarró y lo abrazó. Y eso es lo bonito de Dios, que no importa el problema que estés pasando, Él va a asiar de ti. No solamente va a estrechar la mano, o sea, te va a tomar y te va a abrazar. Y como dije, ¿por qué te saliste del barco? No le dijo eso, sino más bien le reprochó su decisión. No, le reprochó su falta de convicción. ¿Por qué no tuviste fe, Pedro? Ibas bien, pero empezó a ver para los lados. Y a veces caminamos bien en el primer amor y después se convierte en segundo, tercer y cuarto amor, porque nos vamos alejando y quitando nuestra mirada de Dios. Así que no dudes, Dios te ha dado un llamado como pastor, misionero, como maestro, enfermero, policía, secretaria, LVN, enfermera, mecánico, constructor, no sé. Tú tienes que darle para adelante. A eso te ha llamado Dios, tienes que hacerlo y dale con todas las ganas, pero no te olvides de Dios. Eso es lo importante. Dice la palabra, el versículo 31, dice que extendiendo Jesús la mano, asió de él. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos salieron de la barca, se calmó el viento. Pasó la prueba como quiera al final. Bueno, un 80, ¿verdad? Pero como quiera se acaba la prueba y dice, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quisiera que todos los cristianos tuvieran ese tipo de fe, como la de Pedro. No, pastor, es muy pequeña. Me conformo con eso. Me conformo con eso. ¿Quieres tener una vida diferente, un futuro diferente? Tienes que hacer los cambios en el presente para que tengas un futuro diferente. Desde ahorita, Señor, yo te voy a servir y no me voy a quedar en esa vieja barca. Me voy a bajar y voy a caminar hacia ti. Eso es lo que quiere Dios. Así que para donde vas es más importante que tu pasado. Usted ha notado en los autos, tiene un espejo. Si usted nota, el vidrio de enfrente es mucho más grande, pero ahí arribita tiene un espejito. ¿Qué es más importante, lo de enfrente o lo que está atrás? Más importante lo de adelante, lo que está enfrente. El espejito nomás para ver un poquito, acuérdate, mira cómo he estado contigo, mira cómo te he cuidado y te he provisto un poquito ahí, pero hey, es más importante para adelante. Al diablo no le interesa qué es lo que has hecho en el pasado, le interesa más hacia dónde vas y por eso envía problemas, envía tantas cosas para detener el plan de Dios en tu vida. Así que tienes que ignorar eso y seguir hacia el plan de nuestro Dios. Así que quiero que oremos hoy en esta tarde.
Si vemos en la palabra de Dios, ¿te recuerdas a Satanás cuando quiso matar a todos aquellos niños? Allí en esas áreas de Jerusalén, sobre todo aún en Egipto quería llegar también, pero si usted ve, Dios tenía un plan con Moisés y quería Dios usar a Moisés de tal manera para hacer una gran nación, pero el diablo quería meter su cuchara ahí. También, por ejemplo, Satanás quiso deshacerse de José en un pozo, venderlo como esclavo y ponerlo en la cárcel para que no fuera el gobernador de Egipto, porque Dios sabía, y él tenía algo, Dios va a hacer, lo voy a detener, porque él sabía que iba a salvar al mundo del hambre, y él no quería eso. También si pensamos que a través de la vida de Saúl quiso enflechar a David muchas veces en la pared, pero al final no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque él bien sabía, o Satanás sabía, que él iba a ser el rey de Israel un día, y Dios tenía un plan con él. También por eso Satanás engañó a Abraham, haciéndole creer que Ismael era el hijo de la promesa, cuando en realidad era Isaac, y se hubiera perdido ser el padre de la fe, pero no lo logró. Así que no te conformes con Ismael, confórmate con Isaac. Dios tiene un Isaac para ti. Espera en Dios. Dios tiene una promesa para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida, y Satanás no quiere que tú encajes en ese llamado. Él quiere hundirte, es lo que él quiere ahogarte, quiere desaparecerte. Pero no te dejes vencer así tan fácil ni tan sencillo. No te enfoques en los vientos, no te enfoques en las olas, no te enfoques en la lluvia. Mira a Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pesar de todo esto, dice el texto, que dieron voces de miedo los 11. Pero ¿sabe qué? Pedro se bajó del barco y se fue hacia Jesús. Así que cierre sus oídos a lo que la gente le está diciendo, que puedan amenazar su llamado. Si usted sabe que va conforme a la palabra, es lo que Dios está poniendo en su corazón, usted hágalo, bájese del barco y dele, obedezca a Dios. Dios tiene un llamado para usted, así que Él te está diciendo, ven. ¿Escuchas su llamado? ¿Escuchas ese reto, ese llamado que Él tiene para ti? O las olas no te dejan escuchar, o la lluvia no te deja ver bien. Tal vez, ¿sabe cómo es que tú puedes afinar más tu oído para escuchar más la voz de Dios? A través de la palabra y a través de la oración. Así que la meta de Pedro era llegar a los brazos de Jesús. Ese era su propósito final. Ahora, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Espero y también sea ese. Cuando tú buscas y vas hacia Jesús, automáticamente vas a encajar en tu propósito y en tu llamado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pedro, Señor, que nos enseña muchos principios, Señor, que no podemos verlo en los 11 que se quedaron en la barca, Señor. Así que permite, Señor, que aunque vayamos en una balsa o nadando hacia ti, es lo mejor, Señor, que en vez de ir en un crucero lejos de tu voluntad, Señor. Así que, Señor, rogamos por tu iglesia para que sea obediente, para que tome ese paso de fe, Señor. Cada padre y madre que están escuchando en este momento, Señor, tal vez estaban en duda, pero ahora, Señor, les has dado convicción en su llamado. Afírmales, Señor. Y también por aquellos jóvenes, Señor, que están titubeando en su fe, dales confirmación también, Señor, para que cumplas tu llamado en la vida de ellos, Señor. Sé que entre toda esta pandemia, con tanto que ha sucedido, Señor, y una ley que se pasó es que mientras esta pandemia está pasando, iban a hacer lo posible por no hacer abortos. ¿Qué tal, Señor, si entre esos que ya no van a ser abortados, vas a levantar tal vez, Señor, un Billy Graham nuevo? Otro cristiano en el cual va a ser un impacto en estos últimos días, Señor, para volver a tu iglesia hacia ti, Señor. Así que pedimos, Señor, para que esa persona sea sensible a tu voz, sea sensible a tu llamado, Señor, para que cumplas el destino que tú has trazado para él o para ella, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.